para declarar la verdad y formar iglesias y establecer la iglesia de Jesucristo. Entonces, él es apóstol de los gentiles, y por lo tanto dice, para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones. Ahora, aquí debe decir en todos los gentiles, porque él está haciendo aquí una diferencia, como hace en Gálatas. Él dice, Dios designó a Pedro como el apóstol de la circuncisión y a mí como apóstol de la incircuncisión, o sea, de los gentiles. Y eso es algo que es importante en Romanos, y lo menciono. Gentiles y naciones, la misma palabra. Nosotros tenemos dos palabras, pero no hay dos palabras ni en el hebreo del Antiguo Testamento ni en el griego del Nuevo Testamento. Cuando lees en griego dice el pueblo, a veces simplemente el pueblo, que quiere decir el pueblo de Dios, Israel, y por otro lado las naciones, que quiere decir todas las naciones que no sean Israel. Entonces, de allí nosotros ya tenemos una palabra gentiles, y eso es lo que gentiles quiere decir, los que no son judíos, simple y sencillamente. Pero Pablo usa la palabra a veces en el sentido de naciones y otras veces en el sentido de gentiles. Entonces es importantísimo que cuando tú lees Romanos, que tú te acuerdas. Los traductores te van a dar una de estas dos palabras, pero no te dan ambas, y a veces hay ambigüedad y a veces, a mi juicio, no atinaron. Por ejemplo, aquí Pablo no está diciendo que su encargo es que todas las naciones obedezcan, que tengan la fe expresada en obediencia. Él está hablando de los no judíos, de los gentiles. Entonces, aquí debe decir gentiles y no naciones. Y luego, 6, ven aquí, entre las cuales están también ustedes. Si traducimos todas las naciones, no tiene sentido. Ustedes están entre las naciones, pues claro, cada nación está entre las naciones. Pero él está diciendo, ustedes en Roma están entre los gentiles, los no judíos. Sin embargo, aquí sí está en juego el otro sentido, porque Roma pretendía ser la capital de las naciones, de todas las naciones. Nuestra palabra ecuménico tiene que ver, quiere decir literal, o originalmente quería decir la tierra habitada, el lugar habitado. Entonces, los romanos usaban esa palabra para su imperio. O sea, los que no están en nuestro imperio son medios hermanos, ¿no? Medios humanos, no son parte de la cultura humana. Para que vean que el prejuicio no es algo solamente de nuestro siglo, pero entre los cuales ustedes aún, pues vamos a ver que Pablo a veces habla a la iglesia como si fueran judíos, y lo más seguro es que había judíos y también gentiles en la iglesia de Roma. Entonces él dice, pues aún los de ustedes que son judíos están viviendo en la capital de las naciones, no están en la tierra de los judíos. Entonces, entre las cuales están también ustedes, los llamados de Jesucristo. Noten, llamados de Jesucristo, y luego 7, él sigue hablando de ellos. O sea, aquí tenemos de las dos partes del principio. Pablo primero dice quién escribe, y luego dice a quién escribe, y ese es el versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez noten que las descripciones de ellos recalcan
otra vez la iniciativa de Dios. Y luego su saludo, que probablemente conocen de cualquiera de las cartas de Pablo. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé cuántos de ustedes ya saben eso, pero en el primer siglo los griegos saludaban, como nosotros decimos, buenas tardes o hola. Ellos decían herin, que quiere decir regocijarse. Los judíos decían shalom, una palabra que probablemente varios de ustedes conocen, que es paz. Entonces, Pablo combina los dos, pero en lugar de herin, él dice charis. Pueden escuchar, no es la misma palabra, pero sí tiene muchas letras en común y suena semejante. Herin, charis. Así que los gentiles, porque en el Imperio Romano la cultura que predominaba era la cultura griega. Entonces todos reconocerían cuando Pablo dice charis, está recordando el saludo herin, pero herin es regocijarse, charis es gracias, gracia. Puede usar, bueno, la palabra puede significar gratitud, pero aquí significa gracia, el favor que se da sin mérito, no por nuestros méritos, sino por el deseo de quien da la gracia. El favor de Dios que no merecemos, el favor de Dios que nos sorprende en medio de nuestro egoísmo, de nuestra vida, de nuestras luchas, etc. Y eso viene de parte de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesús, el Cristo. Aquí es muy significativo que él llama Señor Jesús. Ahora, como en español, también en el griego usaban Señor como Señor González. Simple un título de respeto. Pero también podrían hablar de mi Señor, mi amo, mi jefe. Y los judíos en especial se referían a Dios como el Señor. Entonces, cuando dice Dios nuestro Padre y luego aplica a Jesús esa palabra Señor, él está diciendo algo netamente cristiano, una innovación. Un judío podría hablar de Dios, bueno, no usaban mucho Padre, pero podría entender Dios es nuestro Padre y Señor. Pero Pablo lo modifica. Nuestro Señor es Jesús, quien es también el Mesías. En hebreo, Mesías, en español, ungido, en griego, Cristo. Bueno, no me están preguntando, entonces hago una pausa. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre lo que acabamos de ver? Estos primeros 7 versículos. Con confianza, hagan sus preguntas, señálenme cuando quieren hablar y con gusto lo reconozco. Ahora, en una carta de aquel día, como mencioné, fulano a sutano, y luego herin o shalom, regocíjense, o shalom, paz. Y luego era común orar, dar gracias por la persona, por el que recibe la carta, y orar por esa persona. Y vemos que Pablo hace eso en sus cartas. Carlos, ¿estás pidiendo la palabra o simplemente señalando? Parece que él está... Sí, bueno, ya entrando en contexto del libro de Romanos, quería saber si tienen algún dato de cuántos, o sea, en qué periodo más o menos, cuántos años tiene la carta de Romanos después de la crucifixión, o sea, después de que ya Pablo se convierte, porque como hace rato preguntó si el libro de Romanos se nos había hecho fácil, yo creo que pues nadie dijo que se hubiera hecho fácil, pero creo que el libro de Romanos lo que tiene, bueno, yo lo que he percibido cuando lo leo es que es tiene demasiada información, o sea, no, la verdad es que cuando leo sobre un Sí, tema, sobre la bendición o la promesa de salvación, o leo de vivir bajo el Espíritu, cuando leo de la circuncisión, o cuando leo
del pueblo judío y la simiente que insertada en el pueblo ya de los creyentes. Siento que el libro de Romanos trae demasiada, pues de hecho creo que podríamos decir que es el evangelio resumido, porque vienen, yo creo que, bueno, considero que vienen los aspectos más importantes de la salvación para conocerla, para difundirla, para sumergirse en ella, o sea, como que siento que es el evangelio. Yo podría, no sé, a lo mejor es un error decirlo, ¿no? Pero yo podría decir que el libro de Romanos resume con demasiada fuerza todo lo que es todos los aspectos del evangelio, de la vida evangélica, la vida espiritual. No sé, siento que trae demasiada información y digo yo, y siento que también, no sé, cada vez que se estudia Romanos o se ve un capítulo, bueno, me pasa mucho que cuando en los dominicales me dicen, vamos a tratar de Romanos, sé que va a ser un tema fuerte, no sé por así decirlo. Siento que es un tema, siempre son muy temas muy edificantes, pero con demasiada información. Entonces, Sí, ¿ya era una iglesia más madura? ¿O qué? sí, de acuerdo. Definitivamente, lo que observas, pues supongo que todos observamos, que es muy, muy espeso el pensamiento de Pablo. Eso se debe al tiempo que Pablo tiene predicando y pensándolo. También tiene que ver con el momento en que él escribió. Y como mencioné, Pablo no estaba en medio de una misión, predicando y formando una iglesia. Él estaba más o menos en reposo. Y entonces, para contestar tu primera pregunta, Carlos, consideramos, pues hay un consenso que Jesús murió y resucitó alrededor del año 30. 29 es muy común especular que es 29. Los que estudian eso y examinen las evidencias piensan, pues, tal vez 30 es un número redondo que significa que no sabemos. Y Pablo, bueno, lo que no sabemos es cuánto tiempo pasó, o sea, el año cuando Pablo se convirtió. La conversión de Pablo puede ser 32, 33, puede ser 38, 39. Es casi seguro que Pablo se convirtió en los años 30, en esa década. Y luego, pues en Hechos tenemos algo de su vida allí. Y curiosamente podemos identificar el momento en que se escribió Romanos en Hechos. Si ustedes quieren leer, leemos en Hechos capítulo 20. Pablo está en Éfeso, en el capítulo 19, hay una protesta en el teatro de Éfeso, y Lucas dice esto en 21. Después de cesar el disturbio, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortándoles con abundancia de palabras y luego llegó a Grecia en el versículo 2. Ahora, él ya había dicho en este capítulo que su intención era visitar a Jerusalén y luego quería ir a Roma. Entonces, noten en el versículo 3, después de estar él ahí 3 meses. Ahora, ¿por qué 3 meses? Pablo sale de Éfeso para ir a Jerusalén. Pero pues yo creo que él anticipa, vamos a ver en Romanos 15, que él anticipa problemas ahí. Entonces, a lo mejor ya no va a tener otra oportunidad de visitar esas iglesias alrededor del mar Ageo, Éfeso, Tiro, Filipos, Tesalónica, Berea, y Corinto. Entonces, ¿por qué pasa 3 años en Grecia? Grecia no es lo que nosotros llamamos Grecia, es el territorio de Corinto y al sur de Corinto. Corinto es como ustedes, está en un istmo. Y Grecia es de Corinto para el sur. Entonces, bueno, la respuesta es muy clara. No se dice, pero conociendo los tiempos,
podemos descubrir es que en el Mediterráneo no había navegación en el invierno por las tormentas. Era demasiado peligroso. Ustedes se acuerdan de Hechos que Pablo, precisamente cuando fue a Roma, el viaje que está cuando escribe esta carta, él naufragó y el barco en que él iba nunca llegó a Roma, se hundió. Entonces, en estos meses, pues casi seguramente los meses aquí son diciembre, enero, febrero, o tal vez enero, febrero, marzo. Pablo puede llegar a Corinto durante el invierno porque llega por tierra, pero no puede salir porque no hay. Eso es, por eso él tiene esos 3 meses. No es que tenga en qué ocuparse 3 meses en Corinto, pero él tiene que esperar para que salga un barco. Entonces, fue en ese tiempo, y piensan que fue el año 57, puede ser 53, 5 o 6, que el invierno en el cual él escribió Romanos. Y él, yo creo que él murió en el año 62. Más común es la opinión que murió en 64, aún 64, 5. Entonces podemos ver, Pablo ya ha tenido mucho tiempo de predicar el evangelio y de reflexionar en el evangelio. Y también dispone de tiempo para reflexionar, para tomar unos días, para planear su carta, para revisar la carta y hacer correcciones. Y por eso es la carta más pensada de Pablo y por lo tanto, como dice Carlos, la carta de demasiada información. No es solamente información, él está usando técnicas también para estimular la reflexión sobre esta información. Gracias, Carlos. Si no hay más, vamos a ver entonces y veremos aquí de ese viaje. Primeramente, dice versículo 8, doy gracias a mi Dios. Eso es lo que sus lectores hubieran esperado, que después del saludo, shalom o kerim, vendría una acción de gracias por las personas que reciben la carta. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Roma es como en México, la Ciudad de México. Ustedes saben, si quieren ir a Querétaro o si quieren ir a León o a Guanajuato o a Irapuato, tienen que tomar un camión para México y luego otro para allá. O aún casi siempre un avión. Tu única opción es ir a México y tomar otro avión. Pues así fue Roma. Entonces, Roma probablemente fue la iglesia más conocida de todas las iglesias, porque por estar en cierto sentido, en muchos sentidos, el centro económico del imperio. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes tienen buena fama. Pues aquí vemos que Pablo quiere visitarles y quiere ser bien recibido. Entonces él en cierta manera está echando piropos. Es verdad, pero él sí quiere ganar el favor de ellos para su visita. Él no quiere caer de sorpresa sobre ellos y quiere que lo reciban con una disposición buena para convivir con él y escucharle. Entonces, su fe es proclamada en todo el mundo. Probablemente las otras iglesias sabían de las dificultades que Roma la ha tenido. Sabemos que por el año 49, el emperador, en aquel tiempo Claudio, expulsó a todos los judíos, o cuando menos una gran parte de los judíos en Roma. Y es probable que el asunto por el cual hubo ese disturbio y esa desgracia
fue la cuestión de si Jesús es el Mesías o no. Entonces, Pablo no está inventando aquí. Eso sí es, ellos han han pasado por pruebas difíciles y eso es conocido. Y Pablo dice, pues, los que yo visito conocen lo que ustedes han sufrido. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. Él dice, oro por ustedes, pues él en casi todas sus cartas dice que está orando por los que reciben la carta. Y él dice cuál es su oración en 10, rogando que si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual, a fin de que sean afirmados. Miren el 13 para completar ese pensamiento. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes y hasta ahora he sido impedido para tener algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Ven aquí, tampoco, Pablo no está diciendo naciones, está diciendo entre otros gentiles, entre los no judíos, lo que está diciendo. Entonces, Pablo dice que hace tiempo él ha tenido el deseo de visitar y conocer a la iglesia en Roma. Y ahora tiene la oportunidad y escribe esta carta para presentarse, esperando que lo reciban bien. Entonces, él dice en el 11, y yo creo que aquí podemos ver que Pablo es quisquilloso, porque va a visitar esta iglesia y no una invitación. Entonces, pues él dice en todo este pasaje y también en el capítulo 15, él dice, es que yo soy el apóstol de los gentiles. Entonces, pues, y en el 15 él va a decir, mi tarea ha sido predicar a Cristo donde no había creyentes, donde no había una iglesia. Pero él dice, es que Roma es la capital de las naciones. Ven, en la mente de Pablo, naciones y gentiles es la misma palabra. Entonces él dice, pues tengo que visitarles. No hace falta establecer una iglesia en Roma, ya existe una iglesia. Pero yo como apóstol de las naciones gentiles, debo visitar la capital de las naciones gentiles. Entonces, y él dice, porque deseo verles, volviendo al 11, para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados. Entonces quiero tener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Entonces él quiere tener un fruto, quiere tener un ministerio a ellos, pero pues realmente no entra eso, Carlos, de otros dioses. Sí, si Pablo es apóstol a los gentiles, es obvio que los gentiles tienen sus dioses en cada lugar donde él va. Pero él está aquí hablando a hermanos cristianos y entonces ellos comparten el mismo Dios que Pablo. Entonces, pero noten en el 12, él dice, pues, él se da cuenta, pues es muy atrevido que yo diga, yo voy para enseñarles a ustedes. Entonces lo modifica en el 12. Él dice, esto es para ser animado juntamente con ustedes por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Entonces, él dice, pues quiero ser de bendición a ustedes, pero sé que ustedes también van a ser de bendición para mí. Yo he aprendido esa lección de manera abundante en mi vida, porque he tenido el privilegio de enseñar en muchos lugares, de viajar en un tiempo y enseñar. Y la bendición nunca fue en un solo sentido de mí para otros.
por medio de mí para otros, sino también Dios me bendijo una y otra vez con iglesias, con hermanos que comparten esta fe. Entonces, curioso, Pablo tiene que pedir, pues de cierta manera tiene que justificarse en su intención de visitarles, pero en el 13, él se disculpa que no lo había hecho antes. Entonces, vemos la situación delicada aquí. Él no cuenta con invitación de ellos, entonces quiere respetar esa verdad. Pero también él anticipa que pueden decir, bueno, si tú eres apóstol de los gentiles, ¿cómo es que nunca nos has visitado a nosotros? Entonces se disculpa de eso en el versículo 13. Probablemente me parece que la idea de Pablo es que él tenía la tarea, no podía dejar el ministerio que tenía en otros lugares para viajar a Roma. Pero ahora quiere tener fruto también entre ellos. Y con el 14 entra en la materia de esta materia. Bueno, ya regresa tal vez a la materia el evangelio. Entonces dice en 14, tanto a griegos como a bárbaros. Los judíos dividían el mundo entre los judíos y los gentiles. Vamos a ver en Romanos y en algunos salmos y pasajes del Antiguo Testamento, los judíos dividían al mundo entre el pueblo y las naciones. Las naciones son los gentiles. El pueblo es el de Dios, Israel. Los griegos dividían el mundo entre los griegos y los bárbaros. Los españoles en un tiempo dividían el mundo entre los españoles y los gringos, palabra que de hecho viene de griegos, curiosamente, pero gringos quiere decir los que no son de nosotros, los extranjeros. Entonces, tanto a griegos como bárbaros, en otras palabras, a todos los que no son pueblo de Dios, soy deudor, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, pues él comienza, él dice, estoy pronto, estoy dispuesto. Y de hecho, comienza antes de su llegada, porque en esta carta está predicando el evangelio. Y eso veremos luego en los siguientes versículos. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Probablemente Pablo está pensando en el dicho de Jesús que encontramos en Marcos 8, al final del capítulo, por 31. El que se avergüenza de mí, yo me avergonzará en esta generación, yo me avergonzará de él, de mi Padre. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo, soy con Jesús, yo confieso mi lealtad a Jesús, pero aquí no me avergüenzo del evangelio, el buen mensaje acerca de Jesús, porque ese mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Los judíos a veces usaban griego en lugar de naciones por los gentiles, y aquí tenemos eso. Entonces, no también es lítote. Lítote es como endiadis, es una palabra que no puedes usar porque nadie sabe qué es. Pero sí ustedes entienden que es hipérbole. Hipérbole es una exageración, como cuando dices, o cuando tu mamá te dice, 1000 veces te he dicho, y dices, mamá, solamente me dijiste 13 veces. Y ella dice, oh, da lo mismo. Ella no está diciendo, 1000 veces no es un número, es un hipérbole. Un lítote es lo que corresponde, también es una figura. Cuando, por ejemplo, si me preguntas si me gusta el chile en nogada, y yo digo un poco, es decir, es uno de mis favoritos. Entonces, lítote, no me avergüenzo, es lítote. Pablo está diciendo, mi orgullo
es el evangelio. Lo que pretendo en mi vida, el logro que quiero en mi vida es proclamar, hacer conocido esta buena noticia, porque es poder de Dios, es poder divino, pero no poder divino para destruir o para juzgar, sino para salvación a todo aquel que cree. Es para todos. Es por medio de fe, es para, y él dice al judío primero, y él va a desarrollar este orden. El orden de Dios era primero declarar el evangelio al pueblo judío y luego a todas las naciones. Entonces, él va a usar esta frase varias veces, judío primero y también griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Especialmente en el capítulo 3, Pablo va a desarrollar esta idea, la justicia de Dios. Y luego da un ejemplo, Abraham, en el capítulo 4. Entonces, justicia de Dios no es una cualidad de Dios. Eso es parte, pero justicia de Dios, el enfoque aquí es que la justicia que nos salva en el juicio no es nuestra justicia, es justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, justicia de Dios. Y hay varios salmos, tal vez 4 o 5 veces en los salmos, algunos otros tantos tal vez en Isaías. Habla de salvación y justicia. Ese también es un endiadis. Es una cosa que se llama salvación. Es Dios juzgando a su pueblo en el sentido de rescatarlos de los que acusan. Entonces, y él toma un texto que va a ser el texto de los primeros 8 capítulos de su carta, la primera mitad realmente. Él cita de Habacuc, pero el justo vivirá por la fe. De hecho, Pablo lo escribe, esa no es la mejor traducción tampoco, porque el orden es el justo por la fe vivirá. Ahora, en Habacuc, originalmente, sí es la idea. El justo vivirá por la fe. Es fiel a Dios y por lo tanto vivirá. Pero Pablo lo interpreta de otra manera. El justo por la fe, el que es justificado por la fe, es el que vivirá. Y los primeros 4 capítulos, él va a desarrollar la primera parte de esa cita. Justificación por la fe. Entonces, la justicia de Dios es justificarnos por la fe. Y justicia por la fe quiere decir que estamos confiando en Dios y en Cristo para hacernos justos, sabiendo que nosotros no podemos ser justos por no podemos nosotros ser justos en nuestra conducta. Somos pecadores. Entonces nosotros no podemos darlo el ancho. Pero Dios pone lo que nosotros no podemos hacer. Eso desarrollaremos durante varios miércoles aquí. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y él dice, por la fe y para fe. Esa por la fe y para fe puede ser, es de fe de principio a fin, que todo es fe, no es fe más un cumplimiento de la ley, es solamente fe. Principio de fe y el fin es fe, por la fe y para fe. Otra posibilidad, algunos piensan que por la fe, la fidelidad de Jesús, otra vez, la palabra que él usa puede ser fe y puede ser fidelidad. Y podemos ver que eso es una ventaja, tener una palabra, porque fe y fidelidad no son dos cosas. Muchos de nosotros tenemos la idea de, bueno, tengo fe, pero no siempre soy fiel a mi profesión. Bueno, en la medida que no eres fiel
no tienes fe. Si mi esposa me pregunta, ¿tú has sido fiel a mí? Y yo digo, a veces sí. Y ella va a decir, ok, muy bien. No, de ninguna manera. ¿Cómo que a veces? Bueno, en general sí. Son pocas las excepciones. ¿Cómo que hay excepciones? Tú prometiste ser fiel a mí por vida. Ese es el compromiso que tenemos con Cristo. Entonces, fe y fidelidad es una cosa, no son dos. Vamos a ver en Romanos que la fe, otra que debemos cuidar, podemos pensar que la fe es aceptar ciertas proposiciones. ¿Crees que Dios existe? Eso no tiene nada que ver con la fe de la cual habla Romanos y en general el Nuevo Testamento. La fe es un compromiso de fidelidad a Él, es una relación. Confiamos en Él y somos fieles a Él. Ahora, las proposiciones, creer que Jesús murió por nosotros, creer que Él resucitó, creer que vamos a estar con Él en la eternidad, sí creemos esas cosas, pero eso es derivado de la fe, que es fe en una persona. Creemos esas aseveraciones porque fue Dios quien lo dijo. Entonces, por nuestra confianza, nuestra fe en Dios, creemos lo que Dios, a veces sacamos la idea, inclusive a veces se ha enseñado o predicado, que la fe es aceptar que esto es verdad, que si crees que Jesús resucitó de los muertos. De hecho, Pablo va a usar esta frase. Pero cuando lo sacas de su contexto, eso no es fe. La fe no es creer que algo es verdad, es creer que alguien es fiel, es digno de nuestra confianza. Entonces, la justicia de Dios se revela por la fe. Yo no veo mucha diferencia si distingues por la fe de Jesús para nuestra fe o si vemos allí simplemente de fe, por fe, principio a fin. Los dos son verdades. Pero noten que el verbo del versículo 17 se repite en el 18. Yo critico de hecho, este es uno de los traductores que han dado la Biblia. Yo estoy usando la Reina Valera actualizada, pero si tú tienes la nueva traducción viviente o la Reina Valera 1960, son confiables las traducciones, pero no pueden atinar en todas las traducciones. Y uno de los errores que no entiendo por qué existe es que Pablo, a propósito, usa el mismo verbo en el 17, la justicia de Dios se revela, y en el 18, la ira de Dios revela. Ignoro por qué hacen dos traducciones aquí, pero echan a perder lo que Pablo está diciendo. La justicia de Dios primero se revela como ira, castigo, y él va a desarrollar, pues vamos a ver en el capítulo 1 y también en el 2. Dios, su justicia tiene que ser castigo por nosotros, porque como juez, Él nos encuentra culpables. Somos pecadores. ¿Y qué es pecador? Quiero reflexionar con ustedes, quiero escucharles, pero también quiero darles mi interpretación al lado del de Pablo. Él no usa exactamente mi vocabulario, pero lo que yo he descubierto es, bueno, yo me refiero a Génesis 2, cuando Dios dice al hombre, aquí están todos estos árboles, no te va a faltar comida, pero hay un árbol aquí en el centro del jardín y no comas de se llama ahí, Dios no usa esa palabra, pero el autor describe eso como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, yo entiendo que Dios allí está ofreciéndonos
una relación, porque ¿a quién dice Dios, no comerás de este árbol? ¿A quién está hablando? Al menos Alfredo, ¿quieres contestar? Pues le habla a Adán y le Adán. habla... No, Adán, Sí. sí, Adán. Adán, precisamente, no Adán y Eva, Adán. ¿Y qué quiere decir Adán? ¿Adán es nombre? No. Humanidad. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios dice, yo voy a proveer para ustedes, pero quiero una relación con nosotros, pero no es una relación simplemente de amigos. Dios ofrece una relación en la cual Él manda y nosotros obedecemos. Él provee y nosotros dependemos de Él. Y el conocimiento del bien y del mal, yo creo que la idea ahí es, si vas a seguir tu propio criterio de qué es lo correcto, o si vas a dejar que Dios decide qué es correcto. Entonces, un árbol que no se ve feo, un árbol que no es veneno, es buena comida. Y la única razón de no comer de ese árbol es para expresar obediencia a Dios. Y nosotros hemos sido desobedientes a Dios. El pecado no es violar uno de los mandamientos. El pecado no es contra la ley. El pecado es rechazar a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor, como el que nos da la sabiduría, quien nos da todo. Eso va a ser muy importante. Pablo, yo creo que en el fondo él tiene esta idea, pero no lo expresa en palabras. Y les invito a ustedes, pues hubiera dicho eso al principio. Lo que yo digo, no quiero que nadie crea lo que yo diga. Lo que quiero es que escuches, entiendas y evalúes. Y luego tú puedes, pues, en las sesiones principalmente es procurar entender y puedes suspender la decisión si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Posteriormente puedes reflexionar sobre eso y debes tomar lo que tú crees que es correcto y no aceptes nada simplemente por mi autoridad. Yo presento mis ideas con la mayor honestidad que pueda tener y quiero que ustedes entiendan y que tomen su propia decisión, porque finalmente no quiere que nosotros escuchemos a otros frente a ese árbol, que escuchemos solamente a Dios y obedezcamos a Dios. Y en la vida, tú sabes que no siempre no es automático saber qué es lo que quiere Dios. Tenemos que evaluar, tenemos que escuchar opiniones de otros, pero no debemos tomar a ningún otro como la autoridad. Bueno, a mí no me parece, pero él dijo o ella dijo, entonces yo voy a creer eso o voy a hacer eso. No es la relación con Cristo. Entonces, aquí vamos a ver que lo que rechazan es la relación con Dios. Y este capítulo habla de las consecuencias de eso. Entonces, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Entonces, yo creo que los primeros lectores de Romanos escucharon esas palabras y pensaron, pues así, esa es una descripción del mundo en el cual vivimos. Un mundo de impiedad y de injusticia, una sociedad que ataca la verdad. ¿Por qué? Él da su explicación de eso, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. Estoy en el versículo 20. Miren estos 19 y 20. Está diciendo que cuando Dios creó el mundo, Dios se reveló en las cosas creadas y dice que Él reveló lo invisible de Él. Una cosa que a lo mejor has luchado con Él, con el cual probablemente has luchado,
es que Dios es invisible. Si Dios quiere que lo conozcamos, pues ¿por qué no se revela? Y aquí Pablo reconoce lo invisible de Dios, lo más esencial de Dios, no es visible. Podemos ver su creación, pero no podemos verlo a Él. Y aquí probablemente no estoy estrictamente interpretando Pablo. Yo estoy dando lo que a mí se me ocurre reflexionando sobre eso. Y una cosa, a lo mejor has escuchado una de esas historias del hijo del rey que se esconde, que se disfraza de un peón porque está buscando una esposa que lo ame a él y no quiere más bien simplemente casarse con el hijo del rey, con el príncipe. ¿Han escuchado una historia de ese tipo? Yo entiendo que hay varios de eso, pero sí entienden la idea que si el príncipe sale buscando esposa con su corona, entonces va a conseguir una esposa que quiere casarse con la corona y él quiere que lo quieran por él. Pues Dios de la misma manera. Dios no quiere que nosotros lo aceptemos y entablemos una relación con Él porque seamos obligados a hacerlo. Dios no quiere lograr su propósito con un mandato divino que dice, haz esto. Si lo hacemos porque el Dios que nos puede destruir está diciéndolo, entonces esa no es la lealtad que Dios quiere. Él quiere que nosotros lo amemos porque queremos, que venga de nuestro corazón, no de una ley. Entonces Dios invisible, pero sí se revela en su invisibilidad, su eterno poder y deidad. Yo cuando leo esas palabras pienso en un mundo que revela que hay un creador. Ahora, sí, la tesis de la ciencia, eso no es comprobado por ciencia, es un supuesto. Pero dice, no, todo lo que existe fue por un proceso de la casualidad. Hubo millones y mil planetas y casualidad en un planeta comenzó la vida. Ahora sí, la ciencia sí ha descubierto que la vida tenía un propósito. Pueden ver la evidencia de especies que ya no existen, y pueden ver el desarrollo. Inclusive hubo seres humanos que no eran exactamente la misma especie que nosotros. Y todo eso es comprobado. Pero decir que eso fue por la casualidad, simplemente pues el animal mejor adaptado sobrevive y el menor adaptado muere. Pueden postular eso, pero Pablo pensaba que es más razonable pensar que si de una amiba hace 200,000 años, de eso vino un ser humano como tú, que cada día tomas tantas decisiones, que estudias, que trabajas, que te relacionas con personas, eres responsable de ti mismo y todo eso. Me parece que es más probable que hubo una inteligencia guiando ese proceso. Entonces, lo invisible de Dios, su deidad, que hay hoy decimos una inteligencia, pero es más que una inteligencia, un ser divino arriba de estos seres humanos y seres físicos que conocemos en nuestro mundo, y un poder eterno, un poder de este mundo. Que hay, él dice, Dios reveló eso por la creación. Se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. Entonces él dice, es posible mirar las cosas creadas y descubrir que hay un creador detrás de ellos. De modo que no tienen excusa. Entonces, él no está proponiendo un camino que nosotros podamos tomar hoy
Él está diciendo, este fue lo que Dios hizo en el principio, pero vamos a ver en este capítulo y en los siguientes dos, que el ser humano, por eso el hombre ante el árbol se llama Adán. Adán no es nombre. Adán quiere decir humano, humanidad. Esta es la historia de todos nosotros. No te acuerdas cuando dijiste no a Dios, pero en su mensaje Él nos dice que lo has hecho. Entonces, pues eso es lo que Pablo está diciendo aquí, de modo que no tienen excusa. Él no está diciendo tienen una alternativa a creer en Cristo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo lo que era posible ya no es. Decidimos. No puedes rechazar la relación y luego decir, pues siempre sí. No, lo que Dios quiere es toda nuestra vida. Pues también yo creo que Pablo está pensando lo que vemos en otras partes de la Biblia. Cuando pecamos, volvemos esclavos de nuestro pecado. Una vez que hemos dicho no a Dios, ya no tenemos la capacidad, no está entre nuestras posibilidades decir sí a Dios. Entonces, él desarrolla eso. El 21 es un versículo muy importante. Él dice, porque habiendo conocido a Dios, ahora suena como teniendo una relación con Dios. Y eso es la interpretación que se ha dado tradicionalmente a Génesis 2, que Adán y Eva vivieron quién sabe cuántos años en armonía con Dios y un día comieron del árbol y perdieron esa relación. Yo no creo que eso sea lo que el autor de Génesis está diciendo, porque Génesis está diciendo, y de toda la Biblia, es que no tienes una relación con Dios automáticamente. No tienes una relación con Dios porque naciste. No tienes una relación con Dios porque tus padres eran hijos de Dios. A veces dicen, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Cada quien tiene que decidir. Igual que en el matrimonio, en la ceremonia. Cuando dicen, tú aceptas a esa persona, ¿quién contesta para que haya un matrimonio? Preguntan al novio, ¿aceptas a esta mujer? O preguntan a la novia, ¿aceptas a este hombre? ¿Cuál es necesario para que haya un matrimonio? Freddy, ¿es cierto? A los dos. Sí, a los dos. Sí. Tiene que haber dos decisiones. Entonces, según la interpretación tradicional de Génesis 2, la relación que Adán y Eva tenían con Dios era una relación impuesta, una relación que ellos tenían con Dios sin escogerla. Y eso contradice el resto de la Biblia. La Biblia dice, el cristiano es una persona que escoge sus amistades. Bueno, usamos esa frase en otro sentido, ¿verdad? Pero hay verdad allí. Somos amigos porque tú me dices amigo y yo te digo amigo. Si es solamente una decisión, no es una relación. El que dice, yo soy amigo de Luis Miguel, ¿no? Amigo de Luis Miguel es el que Luis Miguel dice que sea su hijo. Si yo digo, bueno, él no me conoce, pero yo sí conozco a él es mi amigo. Bueno, ese es otro tipo de relación. Eso no es el tipo de relación que la Biblia dice, porque aquí también estamos hablando de escoger a tus vecinos, que estos también son mis hermanos. Entonces, habiendo conocido a Dios aquí como excepción en la Biblia, yo entiendo que esta frase no se refiere a una relación, se refiere al conocimiento del eterno poder y deidad de Dios. Sabían quién era Dios, sabíamos qué quería Dios, pero no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Entonces, la relación no existe porque conocemos a Dios, que sabemos que Dios existe, porque aceptamos que Dios tiene su lugar en el mundo. La relación de la cual Pablo está hablando, la relación que Dios quiere con nosotros, es una relación donde
lo glorificamos. Reconocemos que Él es Dios y le damos la gloria debida a Dios. Ahora, gloria va a manejarse también como la imagen de Dios en el hombre. Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios para que esa imagen glorifique al original, a Dios. Ni le dieron gracias. Ahora, la gratitud es tan importante en el pensamiento cristiano. Inclusive, hablando del evangelio, tradicionalmente nos han dicho, no tradicionalmente, pero hay una tradición. Yo, gracias a Dios, nunca me trataron así. Pero me dijeron, tienes que creer en Dios, tienes que tener fe en Dios. Y algunos interpretan esa fe como unas palabras y dicen, si quieres aceptar a Cristo, repiten esta oración. Y te dan las palabras y tú dices las palabras. Si no puedes usar tus propias palabras, no entiendes lo suficiente para tener una relación con Cristo. Entonces, yo he luchado con eso de la fe, cuando decimos, somos salvos por fe. Bueno, eso Pablo lo dice aquí, lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero se ha interpretado, ¿tú crees que Jesús murió por ti y resucitó? Sí. Bueno, entonces tú eres un cristiano. No. Entonces, yo he pensado que sería bueno en el evangelismo al lado de la fe o aún en lugar de la fe, porque tantas veces la fe se ha mal interpretado, inclusive los que no son cristianos. Dicen, si tienes suficiente fe, puedes lograr tus propósitos. Bueno, esa no es la fe que la Biblia está hablando. Entonces, para que entiendan mejor los que no han entablado esta relación con Dios, yo he pensado en pensar el evangelio de esta manera. Dios nos creó para una relación con Él. Nosotros hemos rechazado esa relación, pero Dios envió a su Hijo para que el Hijo muriera y así nosotros podamos tener una oportunidad de arrepentirnos de nuestra no y decirle más bien sí. Entonces, Dios dio su Hijo a la muerte por amor a ti y a mí. Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Entonces, yo quiero darle gracias. Y si Dios ha sacrificado a su Hijo, si Cristo ha sacrificado su vida, no es suficiente decir, pues, gracias, Che. No, necesito expresar mi gratitud de una manera más profunda. Y finalmente, la única gratitud adecuada es entregar toda mi vida. Pero ahora, tratando esa cuestión de fe y obras que vamos a ver en Romanos, entonces las obras del cristiano no son para hacer mérito, no son para pagarle por lo que Él hizo por nosotros, son para agradecerle lo que Él hizo. Y agradecimiento no es si tú me das un regalo muy bonito y yo te mando dinero, ese no es gratitud, esa es una ofensa. Pero si escribo una nota personal y decir gracias por lo que hiciste, lo aprecio mucho, entonces eso expresa gratitud. Entonces, si tienes el privilegio de morir por Cristo cada día, sacrificando tus intereses o algún día en un fin de vida, si lo haces para agradecerle a Dios, pues qué privilegio de expresar nuestra gratitud con sacrificios, con lealtad, con la obra de su reino. ¿Ok? Entonces, eso va a ser importante. Él está aquí hablando del problema. La ira de Dios se reveló porque los hombres no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. Y vamos a ver que él vuelve a esa idea, la gloria de Dios y la gratitud a Dios a través de todos los romanos. Pues ya se acabó el tiempo, pero he hablado, pues ahora voy a tratar de ver cómo Pablo presenta el evangelio.
pero brevemente he dado mi versión del Evangelio. Termino con un breve comentario a Romanos, si quieres apuntar. Tiene 3 capítulos y lo voy a dictar antes de que terminemos. Romanos se puede resumir en 3 capítulos. Capítulo 1, Dios es Dios. Eso viene de 1:21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Necesitamos entender que Dios es Dios. Y eso tiene muchas implicaciones. 2, la fe es nada. Hace falta que, pues ya hemos visto un poquito de eso. Mi fe no contribuye nada. Dios es el que salva. La fe es entender que Dios todo. Y las obras de la fe nunca son algo que yo doy a Dios. Son expresiones de mi gratitud a Dios. Y tercero, la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Y hemos visto eso también en el versículo, en el 16 dice al judío primero y también al griego. Más adelante en el capítulo 3 vamos a tener esa frase y junto con eso no hay diferencia. Entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Algunos que no he saludado: Liliana, Alfredo, Amiel, Emanuel. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Por su interpretación de Romanos y la enseñanza que pues está profundizando y nos da una perspectiva más clara de esta enseñanza. Gracias. Muy bien, pues nos vemos entonces dentro de 8 días. Vayan leyendo a Romanos y busquen si realmente dice que no hay diferencia o si no lo dice. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Los jóvenes, estudien Romanos. Está muy hermoso. Dios te bendiga, hermanos. Buenas noches. Dios te bendiga, Lili. Bueno, Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Amiel. Iván, Dios. Buenas noches. Gracias, hermano. Hermano, buenas noches. Hermano Ricardo. Susana, buenas noches. Hermano Alfredo, qué gusto saludarte. Igualmente, hermano. Tiempo que no nos hemos visto. Buenas noches, gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches.